Bienvenidos al canal, hoy vamos con otra historia fascinante y les pido que primero se suscriban al canal para que nos ayuden y en el futuro salgan más contenidos como este. Vamos con el video. Parte 1. El origen de los pueblos africanos en la Biblia. Los pueblos africanos, hoy esparcidos por todo el planeta, poseen una historia vasta, profunda y sorprendente registrada en las propias Sagradas Escrituras. Pocos lo saben, pero el texto bíblico ofrece detalles sobre la ascendencia de los pueblos de piel oscura, revelando sus orígenes, su legado cultural e incluso su conexión con reinos antiguos como Egipto, Nubia y la poderosa Babilonia. Sí, reyes y reinas de piel morena caminan por las páginas de la Biblia y dejaron su huella en la historia de la humanidad. Según el libro del Génesis, después del gran diluvio, toda la humanidad descendió de solo 3 hombres, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Estos 3 patriarcas se convirtieron en las raíces de donde brotaron las ramas étnicas que hoy forman las distintas naciones. Sem dio origen a los semitas, hebreos, árabes, sirios y arameos. Jafet es considerado el antepasado de los pueblos europeos y parte de Asia. Y Cam, en quien nos centramos aquí, fue el padre de los pueblos de piel oscura, especialmente los africanos y algunos pueblos del sur de la India. El nombre Cam en hebreo y arameo significa literalmente calor o quemado, y suele interpretarse como oscuro o de piel bronceada por el sol, lo que ya indica la apariencia física de sus descendientes. Los llamados camitas son identificados en diversos textos antiguos como los fundadores de poderosas naciones africanas. La Biblia los menciona especialmente en el capítulo 10 de Génesis, donde se encuentra la tabla de las naciones. Este pasaje relata cómo, tras el diluvio, Noé y sus 3 hijos, junto a sus esposas, repoblaron la tierra. De tan solo 8 personas surgieron todos los pueblos modernos. La misión de estos hombres no era solo multiplicarse físicamente, sino también preservar la línea de Adán, una responsabilidad tanto histórica como espiritual. Cam, hijo de Noé, es mencionado como el padre de 4 hijos principales, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Cada uno de estos nombres está directamente ligado a regiones y pueblos específicos de África y del cercano Oriente. Cus, por ejemplo, es ampliamente reconocido como el antepasado de los pueblos de Etiopía y de la región conocida como Nubia, al sur de Egipto. Misraim, cuyo nombre todavía es usado por árabes y judíos para referirse a Egipto, representa a los antiguos egipcios y los pueblos del norte de África. Fut, o Put, sería el padre de los pueblos libios y de tribus nómadas del desierto. Canaán, a diferencia de sus hermanos, no representa a los africanos, sino a los cananeos, habitantes de la antigua región de Palestina e Israel. Es relevante notar que incluso entre antiguos rabinos y eruditos judíos existía el consenso de que Cam era el patriarca de los pueblos africanos. Su figura siempre fue asociada al sur del continente, y los hijos de Cam son constantemente relacionados con la geografía africana en tradiciones orales, antiguos escritos e interpretaciones rabínicas. Curiosamente, el Salmo 78 horas y 51 minutos se refiere a Egipto como las tiendas de Cam, reafirmando la conexión directa entre este patriarca y los egipcios. Esta relación se repite en los Salmos 105, 23 y 106, 22, mostrando que para el pueblo hebreo, los descendientes de Cam estaban ligados directamente a Egipto y otros reinos africanos. En el caso de Cus, sus descendientes no se limitaron a Etiopía. Él también fue el padre de varias tribus como Javila, Sata, Raama, Sabteca, e incluso Nimrod, quien más tarde se convertiría en el fundador de Babel, Erech. Akkad y otras ciudades que formarían la base de la poderosa civilización babilónica y del antiguo pueblo sumerio. Otro detalle llamativo es que, aunque muchos asocian erróneamente la maldición de Cam con los africanos, la Biblia deja claro que la maldición fue dirigida a Canaán, uno de sus hijos, y no a todos sus descendientes. Esta interpretación errónea ha sido utilizada durante siglos para justificar la discriminación, pero las propias escrituras desmienten esa idea. Nuestro objetivo aquí es rescatar estos hechos y presentarlos de manera clara.
La historia de los pueblos africanos es rica, milenaria y profundamente entrelazada con el texto bíblico. Conocerla es reconocer la herencia espiritual, cultural e histórica de millones de personas que forman parte de esta línea ancestral. En la próxima parte, exploraremos con más detalle la descendencia de Cus, la fundación de reinos como Nubia y el papel de Nimrod en la formación de las primeras civilizaciones humanas. Parte 2. Cus, Mizraim y los pueblos africanos, herencia e identidad en las escrituras. Después de comprender que Cam fue el antepasado de los pueblos africanos y del sur de Asia, es momento de profundizar en la vida y los descendientes de su hijo más célebre, Cus. Este nombre, en varias traducciones bíblicas, es sinónimo directo de Etiopía y aparece así en numerosos pasajes de las Escrituras. Los etíopes, los nubios y muchos pueblos del África subsahariana son, según el relato bíblico, descendientes directos de Cus. La región de Nubia, al sur de Egipto, conocida en la antigüedad como el reino de Cus, tuvo una importancia gigantesca en tiempos bíblicos y más allá. La arqueología moderna demuestra que fue un centro poderoso de comercio, cultura y religión. Este reino rivalizaba con Egipto en fuerza y riqueza, y muchos estudiosos sugieren que algunos de los faraones egipcios de piel oscura eran en realidad cusitas. Pero los descendientes de Cus no se detuvieron allí. Su hijo más controvertido fue Nimrod, mencionado en Génesis 10, 8-12. Se le describe como el primer poderoso en la tierra, un guerrero renombrado y fundador de varios centros urbanos clave de Mesopotamia, incluyendo Babel, Babilonia, Erech, Akkad y Calne. La Biblia afirma que el comienzo de su reino fue Babel, lo que ya revela su papel en la construcción de la famosa Torre de Babel, símbolo de la arrogancia humana y del intento de alcanzar el cielo por la fuerza. Nimrod, aunque descendiente directo de Cus, rompe con la línea espiritual de los justos. A menudo se lo asocia con la rebelión, siendo el primero en fundar reinos basados en la conquista y el dominio. Por ello, muchos estudiosos lo consideran el arquetipo de los imperios humanos construidos sin temor de Dios. Sin embargo, Cus no tuvo solo a Nimrod como descendiente. Otros hijos mencionados en Génesis 17, como Rahama y Sata, dieron origen a pueblos establecidos en regiones del África Oriental y parte de la península arábiga. Incluso hay quienes vinculan a los cusitas con los antiguos pueblos del sur de la India, teoría respaldada por similitudes lingüísticas y genéticas entre ciertos grupos indios y los pueblos del Cuerno de África. Esta relación histórica con la India es fascinante. Estudios muestran que comunidades dravídicas del sur de India comparten rasgos físicos y culturales con antiguos pueblos africanos. Esto sugiere que quizás parte de la migración de los descendientes de Cus alcanzó el continente asiático por mar o mediante antiguas rutas comerciales. Además de Cus, Cam también fue padre de Mizraim, nombre que literalmente significa Egipto en hebreo, árabe y arameo. Incluso hoy, en hebreo moderno, Egipto se llama Mitzrayim. Este nombre aparece, por ejemplo, en el Salmo 78 horas y 51 minutos, e hirió a todos los primogénitos en Egipto, primicias de su vigor en las tiendas de Cam. Esto refuerza el hecho de que el antiguo Egipto se consideraba parte del territorio camita. Y aquí viene una observación fundamental: los egipcios antiguos, incluidos los constructores de las pirámides, no eran europeos blancos como muestran muchas ilustraciones modernas, sino pueblos africanos de piel oscura. Esta realidad ha sido redescubierta por arqueólogos e historiadores modernos al revisar evidencias artísticas, genéticas y culturales con una mirada más precisa. Los descendientes de Mizraim formaron varias tribus importantes como los luditas, anaseos, caftoritas e incluso, posiblemente, los filisteos. Existen registros que indican que los filisteos, acérrimos enemigos de Israel en tiempos de Saúl y David, se originaron en la isla de Caftor, identificada por muchos con la isla de Creta, pero cuya raíz ancestral apunta a Mizraim. Otro hijo de Cam fue Put, o Fut, mencionado en Génesis 10:6 y también en libros proféticos como Jeremías y Ezequiel. Put es considerado el padre de los antiguos pueblos de Libia, y su nombre está curiosamente relacionado con la palabra límite o frontera.
lo cual sugiere la figura de cazadores nómadas que marcaban su territorio en el desierto. Los pueblos de Put aparecen en registros egipcios como aliados o mercenarios negros contratados para proteger las fronteras. Geográficamente, los descendientes de Cam se expandieron por el norte, este y centro de África. Esto incluye naciones como Etiopía, Sudán, Eritrea, Somalia, Kenia, Mali, Nigeria, Camerún, Gabón, Chad, Congo, entre otras. Incluso los bantúes, grupo lingüístico y étnico dominante en África subsahariana, podrían tener raíces camitas. Es esencial reconocer que todos estos pueblos tienen un lugar legítimo y honorable en las páginas de la Biblia. Gran parte del conocimiento, la sabiduría, el arte y la ciencia del mundo antiguo fue preservado o iniciado por estos descendientes africanos. No fueron olvidados por Dios, al contrario, fueron instrumentos poderosos en la formación de la civilización. Sin embargo, aún falta explicar la controversia sobre el pecado de Cam. Durante siglos, muchos han creído que los pueblos africanos fueron maldecidos por Dios debido a Cam, pero esto es totalmente incorrecto y contrario al texto bíblico. El maldecido no fue Cam, sino su hijo menor, Canaán. Y esta historia será el foco de la parte 3, donde revelaremos qué ocurrió realmente con Canaán, los conflictos familiares tras el diluvio y el legado eterno dejado por los descendientes de Cam. Parte 3, la maldición de Canaán, la longevidad de Cam y los secretos olvidados de las Escrituras. Ahora que comprendemos quiénes fueron Cus, Misraim y Fut, hijos de Cam y antepasados de grandes pueblos africanos y orientales, llegamos a uno de los episodios más malinterpretados de toda la Biblia, la maldición de Canaán, hijo de Cam. Este pasaje, que aparece en Génesis 9, 20-27, ha generado interpretaciones distorsionadas durante siglos y ha sido usado injustamente para justificar ideas racistas. Pero el texto sagrado nunca afirmó que los africanos fueran malditos. Dejemos esto claro de una vez por todas. ¿Qué ocurrió realmente? Después del diluvio, Noé plantó una viña, produjo vino y, sin conocer los efectos de la fermentación, terminó embriagado. Cayó desnudo y dormido dentro de su tienda. Cuando Cam lo vio en ese estado, no lo cubrió ni lo protegió, sino que avisó a sus hermanos de forma irrespetuosa. En cambio, Sem y Jafet entraron caminando de espaldas y cubrieron a su padre con un manto, sin mirarlo. Al despertar y enterarse de lo sucedido, Noé pronunció una maldición, no sobre Cam, sino sobre Canaán, su hijo. Maldito sea Canaán, siervo de siervo será para sus hermanos. Génesis 9:25. Este detalle es crucial. La maldición no fue sobre Cam, ni sobre Cus, Misraim o Fut, y mucho menos sobre los pueblos africanos. Fue sobre un solo descendiente, Canaán. ¿Y por qué? Muchos estudiosos creen que Canaán participó activamente o fue el verdadero responsable de la falta de respeto hacia Noé, y por eso fue él quien recibió la maldición. Canaán es el antepasado de los cananeos, que habitaron la región de la actual Palestina e Israel, conocida en el Antiguo Testamento como la tierra de Canaán. Estos pueblos, jebuseos, amorreos, hititas, heveos, entre otros, fueron enemigos directos de los israelitas durante la conquista de la tierra prometida en tiempos de Josué. Es interesante observar cómo la profecía de Noé se cumple históricamente, los descendientes de Canaán se convierten en adversarios de Israel y, finalmente, son derrotados y subyugados. Sin embargo, una vez más, es vital reafirmar que esto no tiene nada que ver con los pueblos africanos. Cam, como patriarca de una respetada descendencia, tuvo una larga vida y fue testigo del surgimiento de grandes civilizaciones fundadas por sus hijos. Textos como el Libro de los Jubileos, una antigua obra judía del período del Segundo Templo, aportan más detalles. Según esta tradición, Cam se sintió profundamente decepcionado cuando Canaán decidió establecerse en la tierra que Dios había destinado a los descendientes de Sem, la tierra prometida. En el relato de los Jubileos, Dios dividió el mundo entre los hijos de Noé. Sem recibió el Medio Oriente y Asia, Jafet el norte y Europa, y Cam África y partes del sur de Asia.
Al establecerse en la tierra de Sem, Canaán rompió el pacto divino y desobedeció a su padre. El texto indica que Cam, junto a Cusimisraim, confrontó a Canaán y le ordenó abandonar ese territorio. Pero Canaán se negó. Este acto de rebeldía, sumado a la vergüenza provocada a Noé, selló el destino de su linaje, que posteriormente caería ante los hebreos. Además, el libro de los Jubileos menciona que Cam fundó la primera ciudad tras el diluvio en honor a su esposa, llamándola Tamlac, lo que demuestra que no fue un hombre maldito, sino un patriarca activo, creador de culturas. Es llamativo cómo, incluso con los errores de Canaán, la influencia de los hijos de Cam se extendió monumentalmente. Egipto, Etiopía, Libia, Nubia, Mesopotamia e incluso partes de la India poseen raíces camitas en su cultura, arquitectura y sabiduría ancestral. Estos pueblos aportaron matemáticas, astronomía, medicina, escritura, arte y religión. Negar esto es borrar una parte crucial de la historia humana. ¿Y dónde está la tumba de Cam? No hay consenso. Algunas tradiciones afirman que fue enterrado en Etiopía, otras, en Nubia, al sur de Egipto, e incluso hay teorías que lo sitúan en Mesopotamia, cerca de donde sus descendientes fundaron ciudades. Muchos estudiosos creen que su sepulcro se encuentra en Sudán o Egipto, lo cual tiene sentido, ya que fueron centros importantes del surgimiento de la civilización. En cualquier caso, la figura de Cam debe ser rescatada del peso de la injusticia histórica. No fue maldito. Al contrario, fue un patriarca de enorme relevancia, padre de pueblos admirables, muchos de los cuales aún conservan su cultura ancestral. La maldición recayó sobre uno de sus descendientes, Canaán, y por motivos específicos. Así concluye esta trilogía que explora los orígenes bíblicos de los pueblos africanos y asiáticos, revelando una historia que por demasiado tiempo ha sido olvidada o manipulada. La verdadera narrativa es de honor, sabiduría y legado ancestral de gigantes civilizatorios, no de maldiciones. Si te gustó el video, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo.